Bueno, esta semana seguiremos viendo recursividad. Como lo habíamos mencionado antes, la recursividad o recursión es un método en el cual la solución de un problema se alcanza resolviendo instancias más pequeñas del mismo. Habíamos mencionado que la recursividad tiene un caso base y un caso recursivo. El caso base es la situación en la que se puede resolver el problema directamente. Y el recursivo, el problema o situación se puede resolver en instancias más pequeñas de la misma. Entonces, el ejemplo más práctico con el que se enseña la recursividad es el número factorial, calcular un factorial de un número. Que ese es el ejemplo más básico que se puede hacer para que se entienda cómo se puede resolver por recursividad. Y sería algo parecido como está en este código, extracto de código, de cómo se podría solucionar de forma recursiva. Entonces, pero el factorial no es el único ejemplo para mostrar recursividad. También está las torres de Hanoi, que las torres de Hanoi tienen algunas reglas. Primero se tienen tres torres. La primera torre tiene discos apilados formando una pirámide de menor a mayor tamaño de los discos. Se deben pasar los discos a la tercera torre formando una pirámide y un disco mayor no puede estar sobre un disco menor. Entonces aquí en la imagen vemos un ejemplo de cómo es la torre de Hanoi. Son tres torres, donde está la inicial, la primera, la segunda y la tercera, y el objetivo es llevar todos los discos a la tercera torre, con las reglas que se hayan mencionado, de que no se puede mover más de un disco, no se puede poner un disco mayor sobre un disco menor y se tienen que mover de a uno los discos. Entonces, de lo siguiente podemos deducir una fórmula para la torre de Hanoi, que esta es 2 elevado a n menos 1, y eso nos da un movimiento mínimo que tendríamos que hacer para poder resolver el caso de la torre de Hanoi. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 discos, serían 2 elevado a 3 menos 1, eso nos da 7 movimientos. Quiere decir que los mínimos movimientos que podemos hacer para resolver la torre de Hanoi con 3 discos serían 7. Si tuviéramos 4 discos, sería 2 elevado a 4 menos 1, eso es igual a 15. Quiere decir que si tenemos 4 discos, la cantidad mínima de movimientos que podríamos llegar a hacer para resolverlo sería de 15 movimientos. En este caso, la imagen que vemos son 4 discos. Entonces, la cantidad mínima de movimientos que se hace para poder resolverlo sería 15. Un poco de historia sobre lo que son las torres de Hanoi, que dice que en una antigua ciudad de la India, los monjes en un templo tienen que mover una pila de 64 discos sagrados de un lugar a otro. Los discos son frágiles, solo pueden ser cargados de uno en uno. Un disco no debe nunca ser colocado arriba de otro más pequeño. La leyenda dice además que antes de que los monjes realicen el último movimiento para completar la torre en su nuevo lugar, el templo se reducirá a cenizas y el mundo se acabará. Ahora, si calculamos, si son 64 discos y aplicamos la fórmula,
tenemos 2 elevado a 64 menos 1 y el número de movimientos que nos da es enorme. Es enorme la cantidad de movimientos que se tienen que hacer para solucionar. Ojo que esos son los movimientos mínimos que se tienen que hacer para solucionar la torre de Hanoi. Ahora, si esos movimientos, suponemos que los monjes son capaces de hacer un movimiento por segundo, llevar esos a años son cerca de los 585 mil millones de años. Eso se demorían aproximadamente en solucionar el problema de la torre de Hanoi, moviendo los discos. Ahora, la URL que se ve abajo es una página con un ejemplo de la torre de Hanoi que se puede hacer en línea. Ahora, si se busca por internet, hay muchas páginas con ejemplos de la torre de Hanoi para poder jugar. Ahora, si pensamos un poco en cómo solucionar las torres de Hanoi a nivel de programación, nuestras torres deberían ser 3 pilas, ¿ya? Por el principio de el último que ingresa es el primero que sale. Tendríamos que tener 3 pilas y lo podríamos simular con números, no sé, del 1 al 3, donde el 1 es el disco más pequeño y el 3 es el más grande, y ir moviendo los números desde cada pila hasta formar de nuevo la torre, que sería de orden 1, 2, 3. Entonces, como concluimos anteriormente, la recursividad nos sirve para resolver tareas repetitivas sin la necesidad de ocupar una estructura de control como un for o un while, sino que la función se llama a sí misma cumpliendo una condición para que ésta sea finita y no se ejecute de forma infinita, ¿ya? Entonces también le voy a mostrar el ejemplo de las torres de Hanoi en la web. Entonces, si se fijan acá, tenemos para probar la torre de Hanoi el número de discos. Aquí ya nos está diciendo cuánto el número mínimo de movimientos para poder resolverlo, que son 7. Si tuviéramos 4 discos, el movimiento sería 15. Entonces esto es tan simple como empezar a jugar, mover y resolver. Recuerden que el objetivo es poder llevar a la tercera torre de pilar. Aquí me felicitó porque lo conseguí en 7 movimientos, que son los mínimos. Igual lo podría resolver con más movimientos. Por ejemplo, yo acá, acá, también lo resolví. Me hizo un mensaje de que el juego se terminó, que lo hice bien, pero podría hacerlo mejor. El mensaje, como está programado, para decir que lo hice en más de 7 movimientos, que era el mínimo en este caso. Ya, recuerden, como vemos aquí en esta página web, está programado para poder desarrollar de forma interactiva las torres de Hanoi. Pero en estricto rigor, lo que mencionaba antes, tendría que haber 3 pilas
¿Ven? No puedo sacar el último elemento, perdón, el primer elemento, y tampoco el que está en medio, solo puedo sacar el último. El último es el que puedo sacar. Cómo se comporta una pila. ¿Cierto? Bueno, eso ha sido el video de esta semana. Recordar leer el resumen, la lectura obligatoria y complementaria. Y nos estaremos viendo en el próximo video.